Hola a todos, bienvenidos al vídeo de hoy. En este vídeo os voy a enseñar cómo pasar de este trapecio tan oxidado y tan sucio a este otro tan bonito y reluciente. La verdad que la mejora es bastante buena visualmente. Estructuralmente también se podría decir que sí. Es un proceso sencillo, es barato, pero eso sí, os va a llevar bastante trabajo. Espero que os guste el vídeo. Este vídeo comienza presentándoos al personaje principal de este vídeo, el acople de púas que vamos a utilizar para arañar o retirar todo el óxido superficial. Aquí os dejo cómo estaba el quad en un principio. La verdad que estaba bastante sucio, claro, veníamos de una excursión en la que había habido algo de barro, pero era contraproducente lavarlo porque todo el agua y todo el barro generado por ese agua sí caía sobre mí, ya que estaba desmontándolo desde debajo, tumbado en el suelo. Aquí os dejo la posición de los cables del cable estante y el controlador, que se sitúa detrás del faro derecho. Esos óxidos es muy importante cuidarlos porque están en la base del chasis. Para empezar, comenzaremos quitando estos dos tornillos que se sitúan debajo del cable estante y sujetan la primera plancha. Y después estos dos que solapan la primera plancha con la segunda. Y para terminar, esos dos tornillos sujetarían la parte trasera de las protecciones de los bajos del quad. Estos dos tornillos sujetarían la parte central y la trasera, y como hemos visto anteriormente, esos dos sujetarían la parte delantera y central. Tras quitar las protecciones de los bajos, procederemos a quitar las protecciones del trapecio, que aquí reside uno de los mayores problemas. Se quitarán con una llave Allen y con una llave de 10 para sujetar la tuerca trasera. Podréis observar que en esta protección es donde más barro se queda y perjudica el trapecio. Después de haber desmontado las placas de los bajos del quad, comenzaremos a desmontar el cable estante. Empezaremos desmontando las argollas que sujetan por detrás el cable estante al chasis. Como podéis ver, esa está mucho más deformada que esta. Esto debido a que la han metido a presión. Estas se sujetan al cable estante mediante una arandela y una tuerca de freno. Como podéis ver, una argolla incluso hace una ligera S respecto a la otra, que estaría bien. Después de esto, quitaremos los tornillos que sujetan el cable estante en la parte delantera. Se haría con dos llaves fijas de 13, ya que una llave de vaso no cabría porque golpearía en la parte de abajo del tubo. Para empezar, comenzaremos jugando al Tetris para poder sacar el cable estante por un agujero que seguramente no saldrá. Pero antes de ello, retiraremos los cables que van detrás de esta protección, que es la que protege el radiador. A este controlador llegan 6 cables, los 2 del cable estante, los 2 de la batería, por lo que siempre tendremos corriente, y los 2 del mando que se sitúa en el manillar, que habréis visto en mi anterior vídeo. Si no lo habéis visto, os lo dejo aquí arriba. Tras haber luchado contra el cable estante para sacarlo por un hueco que ni siquiera existe, nos dedicaremos a separar el cable estante de su base. Esto se hace retirando estos 4 tornillos con una llave 13, es mucho mejor que una pistola neumática. Y después nos centraremos en retirar la guía del cable estante, que sirve para que la cuerda se enrolle bien y no se haga nudos. Los rodillos traseros la verdad que giran bien, los delanteros ni giran, o bueno, prácticamente, pero eso no nos sirve. Esto se debe seguramente a que los tornillos estén muy apretados, por lo que hace la pinza y nos ruedan. Eso se soluciona aflojando los tornillos. Y por fin llegamos a la cuestión del vídeo, ¿por qué se hacen los óxidos? Como podéis ver, por ahí baja la agulla que se va metiendo en el quad. Se crea una balsa, aunque por esos agujeros evacúa algo, pero no evacúa todo. Ahí se quedaría la balsa de agua, como podéis ver ahí hay barrete. Y eso es lo que producen los óxidos que en este vídeo vamos a quitar. Así es como quedaría el suelo después de desmontar los bajos del quad. Ese es el mismo barro que se queda en las partes en las que no llega la máquina a presión y oxidaría el metal. Aquí está la parte importante del vídeo, cómo retirar los óxidos de tu quad. Esta zona vendría protegida por la placa trasera de los bajos del quad. Esta placa la verdad que es que no tiene muchos agujeros por donde evacúe el mismo barro que te saltaría o que se quedaría de la excursión o el agua con la que tú lavarías el quad, por lo que se crearía una zona con bastante humedad por la que oxidaría el metal. En este quad la verdad que no es un óxido muy fuerte, es un óxido más o menos superficial, la parte en sí está sana. Lo que vamos a hacer es retirar la pintura, que es lo que está oxidado. En la parte de arriba estaría el diferencial trasero, que es la pieza que se encarga de llevar la fuerza desde el motor hasta las ruedas.
a su misma vez esa zona contiene el trapecio. Aquí nuestro mejor amigo en este vídeo, el cabezal de púas. Con este cabezal de púas lo que vamos a hacer es arañar o retirar la parte más gorda o lo máximo que podamos de óxido. A ver, yo aquí no me podéis ver, pero estaba solo. Pero aún así llevaba gafas de protección para que no me saltara nada a los ojos. Además es más cómodo trabajar con ellas porque no tienes que estar entrecerrando los ojos para que no te entre nada. Y sobre todo mascarilla, no por contagiar al quad ni mucho menos. A ver, es una broma. Pero simplemente porque todo el polvo de óxido que levantes o la misma tierrilla que lleva el quad, por muy bien que lo hayas lavado, te lo vas a comer. Lo que yo la verdad es que no recomiendo ni me gusta comer. Esta zona, al ser la parte interior del trapecio y al ser la parte donde menos agua llega cuando estás lavando el quad, sí que salta más polvo. Por eso os aconsejo poneros gafas de protección. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, lo voy a partir en 2 vídeos para que no se haga demasiado pesado. Y bueno, por favor, si os ha gustado, darme un like y suscribiros, la verdad es que me ayudéis bastante. ¡Hasta la próxima!